Bueno, hola, soy Rodrigo Alarcón. Esta es la segunda entrega de la clase Clases Populares y Élites. Y bueno, antes de empezar quisiera recalcar el valor del formato que estoy entregando, que es el formato de video. Yo sé que tuve cierta retroalimentación respecto a la primera entrega sobre que no aportaba mucho más que de lo que haría una entrega escrita, pero también me parece importante recalcar el hecho de la cercanía que genera eh, el poder hacer este tipo de entregas así, tanto por poder visualizar a la otra persona, que creo que es importante, como porque es una clase en la que se encarna mucho lo que se supone que vemos. Me parece importante también eso, pero mm, pues en general decir que hay cosas creo que sí se escapan al texto que, que, que puede que sean valiosas en el video. El tema del tono de la voz, de también como uno con expresiones o con maneras de moverse puede aportar cosas que en el texto no. Y también teniendo en cuenta que en el formato de texto se tiene mucho en cuenta las formalidades y la forma en la que se escribe y no es tan coloquial ni tan cercana a la manera eh, en la que uno puede hacerlo mediante el video. Entonces, eso para aclarar. Bueno, continuando, quiero también remarcar mis sesgos. Yo le hice la entrevista a, a mis dos papás, al padre y a mi madre, eh, y lo que hablábamos en la clase es muy cierto. La cercanía ofrece mucha información, pero también puede ser tomada como un sesgo. Digamos que el hecho de intentar eh, buscar la información como si uno no fuera parte o no tuviera conocimiento de, de estas vivencias, de lo que uno sabe de estas personas, es importante para descubrir más y no darlo por sentado, pero también es limitante tener esta cercanía en tanto que uno ya tiene una relación o una experiencia con estas personas. Y hay cosas que han limitado o que hacen parte de la historia entre estas personas y que de cierta manera dirigen la manera en la que se lleva a cabo la entrevista y la información que se obtiene de ellas, que es también parte del texto de comprender, del texto, del otro texto también acerca de la entrevista, que es que uno no puede sentirse como un ente ajeno, un ente sin espacio social. Uno es un ser situado y creo que eso tanto aporta como quita en este caso. Em, bueno, más allá de eso, yo soy, bueno, también una persona blanca, eh, hetero, que em, es hijo de personas clase alta o media según se perciba, em, que también pues son relativamente o están relativamente atados a lo que se espera de ellos en la sociedad. Entonces, pues seguramente tendré sesgos que no podré identificar, pero que igual manera intento hacerlos explícitos y que si en algún momento no lo hago, no es por invisibilizar, es simplemente que puede que no me dé cuenta de ello. Y bueno, habiendo aclarado eso, entonces empecemos. Pues yo le hice la entrevista, como ya dije, a mis dos padres. Em, el curso de la entrevista para ambos fue sobre la niñez, las relaciones que tuvieron durante la niñez, quiénes eran sus padres y cómo vivieron su relación con ellos. Luego la entrada al colegio, cómo fueron sus relaciones en ello. Y luego si tuvieron algún tipo de sensación o percepción respecto a la entrada a la universidad. eh, y si tenían otras opciones o cómo veían ese panorama. Luego sobre eh, cómo fue su vida universitaria y lo mismo, lo que aprendieron en ella. Luego sobre la transición de la universidad al trabajo y en paralelo cómo era estar casado, en el caso de ellos, y haber tenido un hijo. Y
Bueno, las últimas dos cosas serían sus vivencias en el trabajo y su visión a un futuro. De ahí fue donde saqué la información para esta entrega. Entonces, bueno, comencemos por mi papá. Eh, Él es hijo de campesinos que llegaron a Bogotá en alrededor de los 60. Mm, Él nació acá en los 70. Tiene dos hermanos y una hermana. Los dos hermanos son egresados de la Universidad Nacional de Ingenierías y la hermana es egresada de la Universidad Pedagógica en Psicopedagogía. Em, bueno, la niñez de mi papá estuvo marcada por los amigos del barrio. Él hablaba de que antes de entrar al colegio era muy importante eso, la cercanía física con los amigos, poder salir a la calle a poder jugar. Y también al mismo tiempo recalca que eso era posible debido a que no había tantas problemáticas de violencia como las hay hoy en día, ¿no? Ya no es desde su percepción, que pues también estamos hablando acá de las vivencias de cada uno y pues son tan reales como pueden ser otras vivencias que digan cosas distintas, ¿no? Bueno, entonces según él fue así. Luego entra al colegio y habla de que hubo un cambio en respecto a estas amistades, ya no eran tan ligadas al espacio físico, sino a la institución. Entonces habla de cómo los amigos del colegio ya no era porque estuviesen cerca, sino porque estaban en el mismo colegio. Entonces, como al no haber, como al haber más distancia física entre ellos, digamos que había vivencias mucho más distintas. Como él, a pesar de pues no tener muchos lujos, tampoco es que tuviese necesidades, pero como allí empezó a ver ambas cosas y distintas visiones de mundo que hicieron que pensara que lo que él vivía no era la única forma de vivir en el mundo. Él hablaba pues entonces de tanto de los que podían darse lujos como de los que tenían ciertas necesidades. Mm, y bueno, eso fue lo que marcó también su colegio. Y luego se le preguntó que si pensó en entrar a la universidad de primera mano o qué había pensado al respecto. Entonces aquí dice que fue más un reto individual, personal, familiar y profesional y casi que cultural, por así decirlo, que él pudiese graduarse de la universidad y que por eso fue que emprendió ese viaje, para demostrárselo a la sociedad. Entonces él entra a la Universidad Nacional de Ingeniería Química en un inicio, luego haría una doble carrera, por así decirlo, con administración de empresas, pero en otra universidad. Entonces hizo dos carreras distintas, pero en universidades diferentes. Pero él menciona que saca más explícitamente donde hay, por así decirlo, donde se demarca la, el capital social, ¿no? Porque aquí habla de que sus tíos, que ya habían tenido experiencia universitaria en ciencias exactas, le ayudaron, me imagino que tanto para el tema del examen de entrada a la nacional como en sus primeros semestres para el tema de, pues, de los números, eh, lo cual pues demarca y explicita el tema de el capital social y cómo tener ciertas relaciones con distintas personas o con personas específicas puede darte información que otras personas o que relacionarte con otras personas no te da. Y esta va a ser una constante durante toda la entrevista. Entonces, bueno, él habla de que entra a la universidad y de que allí también conoce personas que le dan una visión distinta del mundo y más global. Él habla siempre de que el conocer, el saber más, el poder saber de distintas cosas hace que sea una formación integral, lo cual no lo limita únicamente al capital social, sino también que se extiende hacia el capital cultural, sobre lo que se aprende, sobre lo que él lee, lo que él ve, lo que él escucha, em, y no solo hacia el capital cultural adquirido, sino también hacia el capital cultural institucionalizado. Digamos que por el tema que ya habíamos hablado, él tiene dos títulos universitarios y eso digamos que de cierta manera, de una u otra manera, perdón la redundancia, ayuda al tema del capital cultural institucionalizado, que se basa básicamente en los títulos o en lo que es reconocido por la sociedad como algo legítimo, ¿no? Pero bueno, entonces siguiendo, él también habla de cómo fue conocer a mi mamá y luego pues termina la universidad y la transición al trabajo. Y aquí es el único punto de la entrevista con mi papá en el que él
se abre, por así decirlo, y expresa un sentimiento o lo que sintió en ese momento más bien. Mm, y eso que lo hace de manera un poco generalizada, como es igual el tono de toda la entrevista. Él no habla de lo situado, del cómo lo encarnan, sino algo más global, lo que hablábamos. Yo veía ciertas percepciones, había niños que tenían más, tenían menos, tiene una relación con ellos, pero nunca habla de sentimientos, nunca habla de cómo lo vivió él como tal. Pero acá en este caso de transición de universidad al trabajo, él habla acerca del estrés y la ansiedad que genera buscar trabajo justo después de haberse graduado. Y bueno, ese es el único punto que menciona respecto a esto. Y luego ya habla de como tal, cuando entra al trabajo, que dejó un poco de lado el tema de la vida familiar y la vida social, por demostrar cosas en el trabajo, por verse como alguien confiable, como ganar reconocimiento. Y, y bueno, luego ya eh, pasan unos años y dice que cambia la percepción hacia tener un espacio ya dentro del trabajo y poder, digamos, relajarse un poco y a la vez no. Digamos que ahora no utiliza el espacio laboral para poder lucirse de cierta manera, sino que lo utiliza para poder ya en última instancia y habla de eso, de qué hacer, de también habla sobre cómo las leyes newtonianas aplican no solo a las leyes físicas, sino a las leyes sociales, y cómo si algo viene con mucha inercia no es posible pararlo de una vez, sino que es como algo que tiene que irse, por así decirlo, disminuyendo. A esto se refiere con el trabajo, a cómo ve el tema de la vida después del mismo y del retiro. Pero entonces, eh, también durante la entrevista se le remarcó, se le preguntó reiteradamente si había algún tipo de rol que le impusiese la sociedad, un papel sistemático, algo que le incomodase, que viese que no era parte de él, pero que de cierta manera tenía que cumplirlo. Y él dijo que no, que todo por así decirlo, lo hizo bajo un libre albedrío, dentro de todo. Y pues esto es un poco raro, teniendo en cuenta pues en la sociedad en la que vivimos, donde estudió, quién es hijo, eh, pero aún así pues no se le preguntó más al respecto. Digamos que como ya se le había reiterado durante la entrevista y no respondía ante ello, no creí que pudiera hacerse más al respecto. Bueno, ahora la entrevista con mi mamá, que digamos es bastante diferente y hace que contraste bastante, porque ella sí habla únicamente del tema de sus sentimientos, de cómo se sintió, pero no da tanto contexto a ello como lo hizo mi papá, no habla tanto del tema cognitivo, un poco apartado, de cómo es la sociedad, de lo que podría suceder en ciertos ámbitos, sino que habla directamente de lo que ella siente. Y bueno, ya vamos a hablar luego de por qué eso es importante, ¿no? Entonces, bueno, mi mamá dice que durante sus primeros años ella vivió con su mamá hasta que murió y luego se mudó con su papá y ahí es cuando, digamos, se le dice que tiene que tener más responsabilidades, tiene que hacerse el almuerzo, tiene que calentarse el almuerzo, tiene que organizar la ropa, tiene que lavarla a veces. Y entonces yo le pregunto que si cree que esto es debido a que ella era mujer o si cree que si hubiese sido un hombre igual le hubieran puesto a hacer esto, o su papá le hubiese puesto a hacer esto. Y es que si hubiese sido hombre hubiese sido igual, porque su papá no le inculcaba ese estereotipo que se tenía de la mujer en aquella época de que tenía que ser la que se encargase de la casa. Incluso habla de que su papá le enseñaba cosas que en ese tiempo eran de hombres, como el tema de disparar, que ella menciona, o de la temática de los carros. Me imagino que en cuanto a cómo funcionan y la mecánica y cómo repararlos. Luego ella entra al colegio y dice que siempre fue tímida porque no se relacionaba mucho con las personas al ser hija única y que cuando entró tampoco lo hizo. Y, y que, bueno, ella estudió en un colegio femenino
y que era de monjas también, un colegio católico. Entonces yo le pregunté sobre la religión, sobre si ella pensaba que la religión había sido algo inculcado, que también lo acepta, pero que fue al final algo de libre elección, de que más adelante en la vida ella podía elegir si seguir creyendo en ese algo o irse por otros caminos y que ella fue la que decidió quedarse allí. Entonces, bueno, ella habla sobre la universidad, sobre su entrada a la universidad y le preguntó lo mismo, que si ya había pensado en otras opciones, si esa siquiera era una opción. Ella dice que sí, que siempre fue su opción porque lo mismo, el papá le decía mm, que ella no debía ser la que se ocupara de la casa, sino que ella debía también informarse, estudiar, ir a la universidad, saber más cosas, ser independiente y no depender eh, de un hombre o de casarse y que esa persona la mantuviese. Mm, es cuando entra a la universidad que ella menciona que sí hubo discriminación, curiosamente, a la Universidad Nacional también. Ella entró a ingeniería química, pero recordemos que las ingenierías han sido históricamente algo de hombres. Entonces ella menciona que, pues, primer punto, al ser una mujer entrando a ingenierías, todo el tiempo se sentía juzgada. Eh, ella lo menciona así, que siempre se sintió rechazada, que los compañeros sentían pena de preguntarle cosas, me imagino que por el hecho de simplemente ser mujer, de que los profesores decían que solo había tres tipos de mujeres, las bonitas, las feas y las que entraban en ingeniería, eh, que la mayoría de los trabajos los tenía que hacer sola, porque nunca en realidad compensar con sus compañeros debido a ella cree lo que también fue el tema de ser mujer. Mm, y por otro lado, habló acerca de sus recursos y de cómo el hecho de poder gozar de ciertos recursos hizo también que se sintiera un poco rechazada en ese ambiente de la Universidad Nacional, de ser la universidad pública. Entonces es en este momento en el que, claro, yo pienso que mi papá, al tener otras condiciones, otras vivencias, o- otro bagaje, no vivía estas cosas, claro. Entonces, bueno, ella dijo eso, que toda la carrera se sintió así y que incluso a la hora de graduarse y buscar trabajo fue complicado porque eh, no había puestos de ingeniería para mujeres, o si lo sabía, que pues un puesto no se busca por el género o por el sexo, pero que normalmente no les contrataban por el simple hecho de ser mujeres y por tener, por así decirlo, menos conocimiento o tener ese estereotipo de que las mujeres saben menos respecto a temas de ingeniería, ¿no? Entonces ya menciona que fue un poco complicado conseguir trabajo, pero que al final lo logró y que es donde ha estado trabajando desde siempre, que es la Fiscalía General de la Nación. Y eso sería todo. Luego menciona el tema de su paralela vida afectiva, relacional con mi papá, que ella se casó a los 3 años de ser novia de él y que me tuvieron 4 años después de haberse casado. Mm, más allá de eso, no menciona mucho más acerca del futuro ni aspectos laborales. Entonces voy a proceder también un poco a la interpretación de esto. Eh, entonces, bueno, creo que es importante mencionar que no solo es importante, valga la redundancia, hablar de lo que dijeron estas personas, sino también de lo que no dijeron, lo que no se expresó. Porque es, in- estas vivencias son reales y lo que expresan es real. Y digamos que hay aspectos que ellos analizan y que ven en retrospectiva que, que son ciertos. El tema de sentirse discriminada por ser mujer, el tema, digamos, de la violencia que menciona mi papá, pero mm, hay otros aspectos que no se mencionan y no se cuestionan.
Y en este sentido no se está diciendo que sus testimonios hayan sido falsos, ni que tengan menos relevancia o menos verdad en ello. Pero se pregunta por qué no se cuestionan, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que no se haya cuestionado porque una persona después de 3 años de noviazgo se haya casado con alguien, o porque haya sido tan pronto después de haberse graduado de la universidad, o porque haber tenido un hijo tan pronto también dentro de todo. Aspectos que hoy en día no, no serían así, que digamos serían iguales en cuanto a lo sustantivo, pero que respecto a lo relacional no. Digamos, sustantivamente ser padre es igual o muy parecido a lo que era en esa época, mm, pero relacionalmente no, porque dentro de los papeles que encaja este tipo de personas que es padre están otro tipo de personas, no los recién graduados de la universidad, sino mm, gente más mayor, gente que tiene mayor estabilidad económica, otros aspectos. Igual con otro tema que mencionó mi papá, que me acuerdo ahora, que es respecto a la corrupción del país en general, pero no a la corrupción coloquial, sino a la corrupción de las labores, de cómo se ha perdido ese respeto hacia las distintas labores. Y mencionaba el tema de los políticos, por ejemplo. Como en su época ser político tenía mucho más respeto, mucho más dignidad de la que tiene ahora. Entonces es repetir otra vez el tema de cómo sustantivamente ser político en aquella época era igual o más parecido a lo que es ahora, pero relacionalmente es muy distinto porque no se percibe o no se encaja de manera, de igual manera al político de hoy que hace 40 años o 50 o 30. Mm, Entonces, esos aspectos que se mencionan son muy importantes, pero los que no se mencionan también lo son. Por ejemplo, porque mi papá no menciona ningún tipo de discriminación o de sesgo o de algo que en un país como Colombia suele ser tan típico. Porque tampoco él aterriza todo eso que dice y lo muestra en sentimientos o en vivencias mucho más em, narradas de manera encarnada, sino algo más globalizado. ¿Y por qué mi mamá no? Porque ella sí la aterriza. ¿No tendrá esto que ver con, con los roles que tienen tanto el hombre y la mujer en nuestra sociedad? Son preguntas que vale la pena hacerse, que tampoco es que yo las vaya a responder, porque hace- hacer ese tipo de interpretaciones, pues tampoco es que sea algo que se pueda hacer tan a la ligera en este espacio, ¿no? Pero que cuestionárselas está bien. También está el tema, por ejemplo, de por qué hacer esta entrevista sobre las vivencias. Es mucho más fácil hacerla con mi mamá que con mi papá. Y otra vez volvemos a los sesgos, que bueno, sí, están todo este tema de la cercanía, pero entonces también como estas relaciones de cierta manera pueden obstruir y a la vez brindar información, porque yo puedo hablar con mi mamá sobre estos temas mucho más encarnados sobre los sentimientos y con mi papá es mucho más complicado. Entonces creo que es muy importante hablar de estas cosas y creo que, bueno, no sé si el análisis como tal tenga que ser respecto a esto, pero porque lo hice de manera mucho más narrada, pero creo que de- creo que dentro de lo que he mencionado también hay aspectos que, 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 que resaltan su trayectoria social y cómo se encuentran en cierto espacio, ¿no? Sé que no es el trabajo más extenso del mundo, pero es importante ver cómo, también no sé si es por mi bagaje en psicología, pero me parece interesante poder ver estas dinámicas, no solo de lo que hablan, sino otras cuestiones. Mm, Vuelvo a repetir, no es solo lo que la gente habla y las palabras que dicen, sino otras cosas también, que es lo que incluso da más información con respecto a, por ejemplo, lo que ya he dicho.
Entonces, pues creo que era importante resaltar eso, también reconstruir las experiencias de estas personas que creo que se ven bastante denotadas, como digo, no solo por lo que dicen, sino por la forma en la que lo dicen, y que creo que reflejan mucho sobre lo que la sociedad se espera que sea de ellos y lo que su bagaje también ha hecho que sean ellos. Eso sería todo, y muchas gracias.